charlas que también vienen aportando muy fuerte a lo que es la ganadería de precisión y a tecnologías. Tal vez en Argentina me parece que no la toma de datos, sino la difusión de esta toma de datos, de las tecnologías que tenemos actualmente para trabajar en ganadería, sí me quedo con el concepto de que falta un poco más de difusión respecto a eso. Creo que se viene trabajando muy bien, se viene trabajando muy fuerte. De hecho, claro está que en el país venimos haciendo muy bien las cosas a nivel mundial, en ciertas razas mucho más que otras, pero creo que a nivel carne estamos muy bien posicionados. Hay mucho para trabajar. Creo que desde parte de las instituciones que fomentan cada una de estas actividades también hay mucho para hacer, por una cuestión de que por ahí hay tecnologías que quedan a la espera de un reconocimiento económico por parte, o sea, desde un frigorífico para el productor, como es en el caso de los genes de terneza de la carne, carpaína y carpastatina, y como es el caso de ciertos valores agregados en los cuales uno por ahí no puede hacer presión desde un programa genético porque no hay reconocimiento económico. Entonces creo que por ahí son tecnologías que quedan en el tintero por una falta de reconocimiento a nivel comercial. Vamos a charlar un poco de lo que son las pautas de mejoramiento genético para poder comprender la importancia de lo que es el mejoramiento animal y bueno, la genética como integrante de todos los sistemas pecuarios. En este caso nos vamos a enfocar en la parte ganadera. Los pilares de la producción son muy importantes. Yo creo que la alimentación y el manejo, el factor económico, la sanidad, la reproducción, la infraestructura y la genética forman parte de un sistema de producción. Y ninguno de estos pilares, si falta alguno de estos pilares, automáticamente no va a ser productivo mi sistema. Sí puede haber falencias en alguno de estos, pero no puede faltar 100% ninguno de ellos. Yo creo que a la hora de hablar de genética o de un programa de mejoramiento, tenemos que conocer para dónde vamos, qué requiere el mercado, qué se está trabajando en el país, en las provincias, a lo largo y a lo ancho del país, en cada una de las provincias. ¿Para dónde van los rodeos comerciales? Cada uno de los rodeos comerciales, qué planteos tienen en los diferentes sistemas y en las diferentes zonas. Las cabañas, que son los que masifican nuestros productos de genética elite, ¿para dónde van? Bueno, más fotos de algunas cabañas. Y después los grandes masificadores, que son los centros genéticos, ¿para dónde van? ¿Para dónde apuntan al productor y hacia qué mercado ir? Y creo que eso es un punto importante en cada uno de nuestros sistemas productivos, que por ahí nos cuesta un poco enfocarnos debido a que muchos productores van atrás de una tendencia obviamente impuesta por grandes centros genéticos, y por ahí nos olvidamos un poco de las producciones y hacia dónde tenemos que apuntar cada uno de nosotros. Entonces, obviamente, a la hora de hablar de genética tenemos que tener dos conceptos muy claros: el mercado que tenemos en esa zona puntual y el sistema de producción. Cuando hablo del sistema de producción no hablo solamente de una zona, porque en una misma zona puede cambiar de un vecino a otro nuestro sistema de producción. Un vecino tal vez tiene mucha más eficiencia en dar de comer, con otra carga animal, tiene más respaldo a nivel nutricional, y tal vez el otro productor tiene que hacer un sistema un poco más extensivo. Entonces, cuando hablo de sistema de producción no es solamente de zona, sino es el tipo de explotación de cada uno de los productores. Esto está un poco trillado, pero creo que es la base de un buen programa genético. ¿Qué deseo en mi producción? Cuando veo esta foto, un ternero por vaca por año. Ahora, yo para lograr ese ternero por vaca por año necesito fertilidad, precocidad, funcionalidad del animal, adaptabilidad a ese sistema productivo, no solamente a la zona, sino al sistema productivo, y obviamente que tenga una rentabilidad en la cadena productiva. No puedo decir, no, yo necesito este tipo de animal y después quiero hacer que es un biotipo extremadamente moderado, después quiero hacer un ciclo completo, vender a exportación y automáticamente no llega. Entonces creo que la rentabilidad en la cadena es fundamental. Ahora bien, todos estos
estos 5 factores, yo ¿en dónde los quiero? ¿En esa vaca o los quiero en todo mi rodeo? Eso lo quiero en todo mi rodeo. Y cuando yo hablo de todo mi rodeo, es decir, en cada una de las vacas, me tengo que concentrar y tengo que tener un objetivo que es la consistencia genética. La consistencia genética, para lograr esa consistencia genética en un rodeo, necesito tener una variación genética direccionada. Variación genética voy a tener todos los años en mi establecimiento. Todos los años voy a tener una variación genética porque es la combinación de 2 genotipos diferentes. Entonces, esa variación genética que yo tengo, de decir, bueno, este toro con esta vaca, voy a tener todos los años esa variación y yo la tengo que direccionar. Es decir, bueno, tengo un norte a donde quiero ir y yo puedo lograr direccionar esa variación que tengo todos los años, lograr un fitness positivo. El fitness es la capacidad de dejar herencia. Si es positivo, es que la descendencia es superior a nuestros reproductores en cada generación. Una medición de progreso generacional como herramienta de selección, y esto lo logro seleccionando individuos superiores para la reposición e imprimiendo genes favorables para mi producción. Un poco lo que dije al principio, que obviamente tienen que tener rasgos de interés económico, porque de nada me sirve ir seleccionando genes favorables para mi producción si no son de interés económico. No va a ser, creo yo, a largo plazo esa selección. Vamos a hablar un poco del impacto de una decisión. Muchas veces uno, a la hora de asignar servicio o de elegir un toro de un catálogo, o a la hora de comprar un toro, por ahí uno no está midiendo el impacto que tiene esa decisión, que es solamente una decisión. No es que necesito el toro más caro, tal vez el toro más caro de ese remate no me está sirviendo y me sirve el que está en el corral número 8, o tal vez, y esa decisión tiene un impacto muy grande en mi rodeo. Entonces ahora lo que me gustaría hacer es volver un poquito a las bases para que estemos todos nivelados, digamos, en el concepto de lo que es un gen, y después vamos a ir un poquito más adelante, que vamos a hablar un poquito más de genómica y un poquito más de genética poblacional. El impacto de una decisión es muy importante. Esto es una célula, tiene un núcleo, dentro del núcleo hay ADN. El ADN es lo que conforma, digamos, nuestro genotipo, y un segmento de ese ADN, si yo corto un segmento de ese ADN, conforma un gen. ¿Qué es un gen? Es un segmento de mi base, de mi cadena de ADN, que codifica para una característica. Si ese ADN lo enrollo todo mediante unas proteínas, forma un cromosoma. Dentro de un gen existen 2 alelos, uno perteneciente por herencia materna y otro por herencia paterna. Vamos al color de Angus, que es lo más sencillo. Yo tengo genotipos homocigotas, es decir, que los 2 alelos son iguales. Dentro de un gen los 2 alelos son iguales, el que vino de herencia paterna y el que vino de herencia materna, que es homocigota, que puede ser dominante, que vamos a hacerlo con la A grande, y recesivo con la A chiquita. Entonces, el A grande es negro. ¿Por qué el A grande? Porque el negro es dominante en el pelaje del Angus, por ejemplo, y el recesivo es colorado. Entonces yo cruzo un toro negro con una vaca colorada y voy a tener más probabilidad de que me salga negro. Ahora vamos a ver las probabilidades. Y en heterocigota, obviamente voy a tener un gen que es heterocigota, es decir, voy a tener los 2 alelos, pero ese individuo que tiene este genotipo, el fenotipo va a ser color negro. ¿Por qué? Porque va a actuar el dominante en ese individuo. Entonces acá vamos a un ejemplo. Esto es un toro y esto es una vaca, es decir, que estos 2 alelos son recesivos y estos son dominantes. Si yo cruzo A grande con A chiquita, heterocigota, A grande con A chiquita, heterocigota, heterocigota, entonces acá tengo un toro negro y una vaca colorada, y todos los terneros me van a salir negros, en este caso. En el caso de los heterocigotas, yo cruzo este biotipo, este fenotipo va a ser color negro porque va a actuar el dominante, este también va a ser negro porque va a actuar el dominante, pero dominante con dominante, homocigota dominante, heterocigota, esto heterocigota, y esto voy a tener 1/4 de probabilidades de que una vaca negra con un toro negro me salga un ternero colorado. Bueno, y después,
existe también la segregación independiente, que es cuando yo, por ejemplo, elijo, digo, bueno, voy a utilizar colorado con facilidad de parto. Son dos cosas totalmente diferentes, entonces se idean totalmente por separado. Vamos a hablar un poquito de genómica también, entonces como para que entendamos todo. Esto es un cromosoma, que es una hebra de ADN enrollada, digamos. Si yo corto ese segmento, tengo un gen, y cada uno de esos genes van a codificar para una característica. En el caso de lo que son marcadores moleculares, que hoy en día la genómica, yo considero que es una herramienta de selección, pero es solamente una herramienta, no es un todo. Son números. Hoy creo que la mayoría de las asociaciones están haciendo un gran trabajo con el tema de los DEPs enriquecidos. Los DEP son la diferencia entre progenies, lo que por ahí leemos en un catálogo o normalmente puro de pegue, que tienen crías registradas. Cuanto más crías tienen registradas, con valores como por ejemplo con valores como por ejemplo es la facilidad de parto, espesor de grasa dorsal, peso al destete, habilidad materna. Al tener más cantidad de terneros, obviamente van a tener mayor precisión sobre ese mismo dato. En el caso de las asociaciones que trabajan con los DEPs enriquecidos, a ese dato, a esa toma de datos, digamos, de las crías de esos terneros, sumado lo que es genómica, se puede enriquecer ese dato, es decir, que yo tengo los datos de producción del animal más los datos de genómica. ¿Qué me pasa por ahí con los rasgos de genómica? Que no tienen sumado el ambiente en el cual yo lo voy a expresar. Entonces, hoy creo yo que la genómica es un dato muy importante, pero no es un dato final, digamos, para tomar una decisión. Cada uno, bueno, ahí veíamos el bastón, digamos, con los diferentes colores. Eso ahí adentro hay un montón, eso es un cromosoma que tiene toda la hebra de ADN enrollada. Cada uno de esos colores era un gen. Los marcadores moleculares lo que hacen es, se pegan en un segmento, en una punta, digamos, del gen y en la otra punta del gen y lo cortan, eso se amplifica muchísimas veces, entonces automáticamente yo de todos los genes que tengo dando vueltas solamente tengo amplificado y multiplicado un montón de veces ese solo gen, que es lo que voy a terminar viendo en mi resultado, digamos. Y lo que me marca ese marcador molecular es si está o no está el gen, si está en homocigota o en heterocigota y si es recesivo o si es dominante. Entonces, cada uno de estos numeritos, digamos, y de letras son marcadores moleculares asociados a un gen. ¿Se entendió hasta acá? Sí. Sí, bastante. Entonces eso es lo que me hace la genómica. Me dice, bueno, esto tiene los genes para que me dé línea de facilidad de parto, entonces puedo predecir que las crías de ese toro o de esa vaca van a tener facilidad de parto. ¿Para qué sirve la selección asistida por marcadores moleculares? Para hacer filiación, producción, es decir, ligados a los EPD para hacer EPD enriquecidos, enfermedades o malformaciones genéticas, calidad de carne, como es calpaína y calpastatina. Bueno, como estábamos hablando del pelaje, caracteres raciales o genes ligados por ahí a una raza que no son de características raciales de esa raza puntual, para llevar a cabo una planificación de cruzamiento y obviamente para, en base a los cruzamientos, poder llevar un mejoramiento genético, decir, bueno, yo voy a empezar a hacer esta línea de animales con un gen de doble músculo, entonces puedo hacer una selección asistida por marcadores moleculares. ¿Por qué digo que la genómica a mi punto no es un todo y no me define si voy a elegir ese animal o no, sino que tengo que tener otros datos en cuenta también? Porque el fenotipo, que lo represento con P, es igual al genotipo más el ambiente. Y el dato que me da el genotipo, es decir, esos marcadores asociados a esos genes, es solamente el genotipo. El fenotipo es lo que yo estoy viendo en el corral, que es eso. Y yo necesito saber el genotipo que tiene adentro más la influencia del ambiente.
Si ponen en Google genética y ambiente, automáticamente va a saltar esa imagen, donde me dice que el fenotipo, es decir, el toro este, lo que estoy viendo, es el 30% de genética y el 70% de medio ambiente. Para mí no es así, influye mucho más la genética, pero en caso de que sea así, yo me tengo que preguntar sobre qué factor puedo actuar y en qué porcentaje. Es decir, sobre la genética, sobre qué factor puedo actuar, y sobre casi el 100%, porque yo lo puedo elegir al reproductor, puedo hacer una selección asistida por marcadores, puedo elegir el peri que tiene arriba, y sobre el ambiente puedo actuar, sí, puedo actuar. Puedo suplementar, puedo hacer una cadena forrajera, puedo poner más presión en un campo, pero tampoco puedo hacer que llueva, entonces tampoco puedo actuar un 100% sobre el medio ambiente. Entonces, cuando hablo de actuar sobre el porcentaje de genética, y a la hora de hacer un programa de selección adentro de mi rodeo, que creo que esto lo puede llevar a cabo cada uno de los productores, tengo que tener en cuenta los rasgos de heredabilidad. La heredabilidad es el parámetro genético de mayor importancia de un carácter puntual. Y cada uno de esos caracteres sobre los cuales yo quiero hacer presión de selección tienen un rasgo de heredabilidad, es decir, se puede heredar menos o se puede heredar más según la cantidad de genes que codifiquen o la interacción que tengan esos genes. Esto parece complicado, pero no es tan complicado, donde me marca que la heredabilidad es la respuesta a la selección que yo voy a tener, en ese caso, en la próxima descendencia, versus el diferencial de padres que yo elegí. Es decir, tengo un rodeo de vacas y los padres que yo voy seleccionando, y obviamente voy a tener mayor respuesta a la selección cuanto mayor diferencial de padre y más presión haga sobre esa característica puntual. Es decir, que si yo tengo una media poblacional, vamos a poner acá en peso final, que tiene alta heredabilidad. Peso final. Yo hago una muy buena selección de padres, digamos, y digo, bueno, este año voy a comprar este toro porque sé que me da muy buen peso final y tiene este hueso y la verdad que me gusta porque estos cortes son los que me van a sumar para hacer para correr la media, digamos, de mi población. Automáticamente, si yo hago buenas selecciones, digamos, en mi asignación de servicio y en la selección de mi reposición, voy a tener al próximo año una media poblacional. En este caso a la derecha, si yo quiero bajar el peso a nacer, porque quiero empezar a entrar a 15 meses, pues para ir para el otro lado de la curva obviamente, pero voy a tener una media poblacional y esa diferencia de la media poblacional inicial con la media poblacional que me dio el diferencial de padres seleccionados, me va a dar la respuesta a la selección. Entonces, esta cuenta es, o sea, la diferencia que me dio esta curva me la va a expresar la heredabilidad de cada uno de esos caracteres que tengo. Tengo que tener en cuenta que los caracteres productivos no están ligados a un solo gen, muchas veces están ligados a varios genes, entonces por ahí un poco ayuda mucho más la selección, digamos, ligada a marcadores moleculares, lo que es la genómica. Bueno, con esto no vamos. El valor de cría esperado es la respuesta a la selección, digamos, o sea, lo que yo pude predecir mediante la asignación de servicio que hice, lo que yo pude predecir, lo denominamos valor de cría esperado, y no tengo que olvidarme que en base a lo que yo voy a elegir de padres, tengo que tener muy en cuenta el ambiente, o sea, la interacción que voy a tener, el genotipo de lo que yo voy a elegir y el ambiente en el cual lo estoy expresando. Obviamente siempre se cumple la ley del mínimo. Vamos a poner un ejemplo de lo que es el peso al destete. En este año yo hice muy buenas asignaciones de servicio, elegí muy bien la reposición, pero la E, que es el ambiente, me favoreció mucho. Contraté un ingeniero agrónomo que anduvo de 10. En el próximo caso, entonces yo tengo un peso al destete promedio de 200 kilos, hice muy bien la tarea de la parte genética, que me sumó 15 kilos, la parte de ambiente me sumó 25 kilos, porque la verdad que anduvo de 10, hice una buena recría al pie de la madre, y tengo una media poblacional que desplazo esa campana de Gauss hacia la derecha con 240 kilos. En el próximo caso no hice una buena selección de asignación de servicio y la verdad que este año no elegimos hembras, entonces me restó 5 kilos, el ambiente no me anduvo muy bien, el ingeniero no anduvo del todo bien, resté 20 kilos más, o sea que la media poblacional se va a desplazar para un lado negativo de
200 kilos que tenía la media poblacional se va a 175, y en el próximo caso tuve un año, la verdad, muy malo, pero hice bien la tarea en la parte genética, entonces el clima me restó 20 kilos, pero sumé 15 con la asignación y la reposición que pude hacer, es decir, que la media poblacional no se va a desplazar mucho porque hice bien los deberes a nivel genético. Para que tengan una idea de lo que son los valores de habilidad de cada uno de los caracteres sobre los cuales yo quiero trabajar, tengo, por ejemplo, el peso a nacer tiene una heredabilidad media alta, una heredabilidad baja es hasta 15, de 15 a 35 es media, de 35 a 50 es alta, y después de 50 a 55 para arriba es muy alta. Entonces tengo un peso a nacer que tiene heredabilidad media alta, peso al destete. Ustedes fíjense que tiene mucha más influencia del ambiente que el peso al nacer. Peso a los 12 meses, 38,45, es decir, que el peso al año es una heredabilidad alta, casi alta, digamos. Peso a los 18 meses ya pasa a ser, influye mucho más la parte genética, bueno, ganancia de peso en el establo, peso, digamos, a campo. Y estos últimos dos, clasificación de la canal, o sea, lo que es carcasa y área de ojo de bife, es una heredabilidad de media a alta. Aparte de la heredabilidad, hay cosas que yo puedo ver cuando voy a elegir un animal. Por ejemplo, hay correlaciones genéticas. En este caso puse lo más sencillo, que es circunferencia escrotal, pero yo también puedo hacer correlaciones genéticas por si elijo hueso, que va a tener una correlación con la facilidad de parto, si elijo, por ejemplo, largo del cuarto o distancia punta de cadera a punta de isquion, que eso lo estoy viendo en el corral, o sea, todas cosas que yo veo. Circunferencia escrotal puedo estimar o puedo medir, profundidad del cuarto lo puedo ver, eso lo puedo comparar adentro del lote, largo del cuarto también lo puedo observar, y esos tienen correlaciones a nivel genético con otros factores que son de mucha importancia. Entonces, si yo hago selección por circunferencia escrotal, va a tener una correlación con el peso testicular de 0,95, con producción diaria de semen de 0,62 a 0,65, con calidad de semen 0,47 a 0,64. Ustedes fíjense que yo, si selecciono un toro, no es que si uno tiene 43 y el otro tiene 42 de circunferencia va a producir más semen de 43. Hay ciertos estándares, digamos, y yo pasando esos estándares ya va a ser malo, bueno, muy bueno y excelente, digamos, ¿no? Pero, o sea, centímetro más, centímetro menos, por ahí yo estaría negociando con otros factores también, en vez de decir, me quedo con este toro porque tiene 1 centímetro más de circunferencia. Pero ustedes fíjense las correlaciones que hay. La pubertad en vaquillonas, o sea, en las hijas de ese toro que yo elegí porque tiene una excelente circunferencia escrotal, va hasta 0,98. La tasa de preñez de esas hijas de ese toro van a tener 0,58 a 0,66% de correlación con la circunferencia escrotal. Y la vida productiva de la hembra de 0,66 a 0,97. Y la circunferencia en sí tiene una heredabilidad muy alta, que es 0,68%. Entonces yo indirectamente, si compro toros que tienen muy buena circunferencia escrotal, también estoy mejorando todos estos rasgos en las crías y en las hembras y en la reposición que voy a dejar en mi campo. Un poco para entrar en la parte de genética poblacional y lo que es la base de un programa genético, con lo que es la selección a corral. No voy a entrar en extremos detalles porque obviamente que cada productor y cada sistema va a tener su biotipo, entonces creo que eso es muy importante que lo conserven. Nadie mejor que ustedes va a conocer su propio campo, pero creo que es muy importante dentro de una selección a corral a nivel general definir un mérito genético, es decir, yo tengo este biotipo de animales y sobre esto quiero trabajar porque este va a ser mi mercado y este va a ser mi sistema de producción, y yo en la parte donde por ahí necesito un poquito más requerimiento de la vaca, que es cuando la vaca pare, entra el pico de lactancia a los 55 o 60 días, necesito un balance energético positivo para preñarla y tengo disposición forrajera, y si no la tengo, le puedo dar una suplementación. Eso lo va a definir cada uno. Otros dicen, no, yo suplementar no hago, entonces hago este biotipo un poco más moderado, pero a nivel global tengo que definir el mérito genético que yo tengo adentro de mi rodeo.
Obviamente año a año ir desplazando hacia la derecha las características puntuales, las cuales yo quiero mejorar. La selección en tándem es muy importante a la hora de dejar una reposición, que es cuando uno empieza a negociar ciertas características, decir, bueno, esta hembra es súper profunda, tiene unos cuartos espectaculares, buena distancia punta de cadera, punta de isquiones, que eso le va a dar mayor porcentaje de corte minoritario, vamos a pagar en carcasa, pero no es tan femenina. Digo, bueno, el año que viene asigno algo más. Ahora bien, si yo digo, bueno, voy a trabajar en hacer novillos más pesados y voy a dejar una reposición de una hembra que viene con otras cualidades muy buenas, pero no va a tener nada de hueso como es esto, ya no lo puedo negociar. Entonces cuando hago selección en tándem por niveles de umbrales, tengo que empezar a negociar algunos factores que yo veo cuando voy a elegir un reproductor. Obviamente conocer específicamente lo que son, o sea, el mercado que yo tengo y cuáles de las características que estoy viendo son más importantes. Obviamente a nivel anatómico tengo que conocer muy bien eso. Y para seleccionar a corral necesito tener exactitud, es decir, voy a trabajar sobre eso y saber cuáles son las correlaciones de lo que yo estoy mirando y no decir, no, la circunferencia de última va a tener una circunferencia un poco más chica, no pasa nada. No, tengo que saber las correlaciones que trae eso, tanto sea de hueso, de distancias de cada una de las partes anatómicas, digamos, punta isquión, punta de cadera, punta isquión, cadera, punta de la cadera, porque eso voy a tener más apertura, digamos, de canal de parto. Entonces tengo que ver todas esas cuestiones y qué correlaciones traen atrás. Eso me da la exactitud, o sea, la precisión para la selección. Tengo que tener en cuenta la intensidad con la cual lo voy a hacer. No es lo mismo seleccionar de 100 hembras que seleccionar de 600, de 100 seleccionar 20 que de 600 seleccionar 20. Ahí voy a tener más intensidad de selección. El intervalo generacional. Es muy importante tener en cuenta el intervalo generacional de cada una de las características que yo estoy seleccionando y cuánto tiempo me van a llevar, es decir, cuántas generaciones me va a llevar a mejorar lo que yo estoy queriendo llevar adelante en mi programa. La variación genética que tengo dentro del rodeo, eso es muy importante. Y los caracteres de presión positiva. Los caracteres de presión positiva son muy importante porque muchas veces decimos, bueno, yo quiero tener una extrema facilidad de parto, pero también quiero hacer un novillo súper pesado y que un terreno sea súper pesado al destete, y esos son por ahí características antagónicas que son muy complicadas llevarlas adelante en un programa genético. Entonces muchas veces tengo que negociar y empezar a hacer un poco más de presión sobre caracteres de presión positiva, valga la redundancia. Entonces yo digo, bueno, no hago vaquillona de 15 si quiero hacer, si quiero tener muy altos pesos al destete, pero por ahí negocio un poquito más y trabajo sobre líneas que tengan un poquito menos de hueso, voy a recibir un poquito más adelante, pero bueno, siempre trabajando sobre caracteres de presión positiva. Obviamente los criterios de selección a corral, está Olivia, mi hija, enamorado. Los criterios de selección a corral, funcionalidad como corrección estructural, precocidad. La precocidad la puedo hacer comparativa en el lote o por fecha, si es de vaquillonas. Selección en tándem, como habíamos explicado anteriormente, y obviamente los datos de cocina, que eso es muy importante a la hora de rodeo general, a la hora de comprar un toro, de asignar un servicio, que son de pedigree, DEPS o datos individuales de cada uno de esos animales. Normalmente esto en rodeo general se hace con la compra de reproductores o en la asignación de una inseminación artificial, pero bueno, creo que es muy importante estos cuatro conceptos. Obviamente iniciar rodeo con un mínimo de pureza racial, lograr homogeneidad y consistencia en el lote, evaluar rodeo anualmente con mayor intensidad según la categoría de esos animales que yo estoy seleccionando. Es muy lindo por ahí hacer al destete una preselección y después al año hacer una selección final, tanto sea en vaquillonas o en reproductores, en machos. Esto, bueno, un poco son las medias poblacionales de elijo dentro de todo mi rodeo, armo un buen plantel, después a eso le hago una excelente asignación de servicio y cada vez mi campana de Gauss se va a desplazar más hacia la derecha. Y como objetivo de mejoramiento genético,
que la media de una población sea superior en la próxima generación, teniendo un fitness positivo, o sea, una capacidad de heredar positiva. ¿Cómo lo hago? Aumentando genotipos favorables mediante selección, recombinando genes con el apareamiento, asignación de servicio y obviamente el sistema dirigido de reproducción. Bueno, como base de un programa genético, detecto los mejores genotipos, teniendo en cuenta el ambiente obviamente, defino el mérito genético, hago un seguimiento de cada uno de los factores sobre los cuales quiero actuar, realizar las mejores combinaciones de material a través de selección y sistema de apareamiento. Y esto es muy importante, que lo parecido sobre lo parecido genera consistencia. Esto es lo que hablaba un poco al principio de la charla, que por ahí, por una cuestión de tendencias, por una cuestión de mercados, de exposiciones o de por ahí centros genéticos que tienen alto impacto, es muy importante que yo en mi rodeo defina un norte y vaya detrás de ese norte y diga, bueno, yo quiero este biotipo de animales y siempre voy a trabajar con esto. Y no decir, bueno, voy a dividir mi rodeo en dos. La vaca alta, le hago la asignación del toro chico y la vaca chica con el toro alto, entonces voy a tener todo mediano. En genética, blanco con negro no es gris, sino que blanco con negro, en la descendencia voy a tener blanco, algunos negros y toda la gama de los grises. Entonces eso es lo que me va a dar disparidad y no voy a tener consistencia en mi rodeo y no voy a llegar a lo que todos creo que tienen en la cabeza, que es tener una marca líquida de su campo para decir, bueno, yo el ternero, si hago venta de ternero, lo defiendo en la feria, si vendo a los novilleros, ya saben que mi producto con tantos días de corral va a llegar a tal peso, cuántos días de recría tengo que hacer. Entonces siempre tengo que tratar de trabajar sobre la consistencia. Esto como para que tengan una idea de por ahí lo que son las inversiones a nivel genético en el campo. Muchas veces no es tanta la inversión, sino es por ahí la toma de decisión que tengo que hacer, porque toros tengo que comprar toros, inseminar el día que tenga que inseminar, voy a inseminar y en un catálogo con todas las ofertas que tengo de toro, de sentarme un ratito más o sentarme por ahí con alguno que ande un poco más en esto y decir, bueno, a ver qué toro me conviene, para qué, para esto. Y ustedes fíjense que el impacto económico en un rodeo, bueno, esto es algo que se hizo en el 2001, 2002, ya hace rato, pero lo importante de esto es que se hizo en rodeo general, donde se usaron toros puros controlados, por un lado, y por el otro lado se hizo inseminación artificial con toros asignados puntualmente para ese rodeo. Entonces, en el caso de los machos, por un lado machos, por el otro lado hembras, y aquí hay inseminación artificial y servicio natural. La diferencia de kilos, obviamente al destete, fueron de 36 kilos, pero cuando se hizo el peso, ¿por qué 36 kilos? Porque en una inseminación artificial, yo insemino, si hago servicio ajustado de 3 meses, en la inseminación artificial, cuando me voy a la aparición, el día 1 va a parir el 50% de mi rodeo, si no tuvo un 50% de la inseminación, y hasta el primer mes yo tengo un 20-25% más de repaso por toro. Entonces el primer mes voy a llegar al 70 y pico % de parición de todo mi rodeo. Y después tengo 2 meses más para hacer algo del cuerpo y casi nada de cola de parición. Entonces, obviamente que el peso al destete, si yo hago un destete a los 5 meses, va a ser mayor el de la inseminación por una cuestión de que tuve más cantidad de terneros que empezaron a comer antes porque ya estaban nacidos, estaban al pie de la madre. Entonces tuve una diferencia de 36 kilos, pero si yo hago un peso ajustado, es decir, que digo, bueno, hago la misma dispersión del servicio para los dos sistemas, tengo una diferencia de 16 kilos en los machos. Esos 16 kilos son netamente de género. Y en el caso de las hembras, hubo una diferencia de 33 kilos con 11 kilos de diferencia. Eso si lo multiplican por la cantidad de terneros que tienen, automáticamente te da una ganancia en el lote y es solamente por tomar una decisión, porque inseminar tuve que inseminar igual, o comprar toro pero la diferencia es que me senté un ratito más, estuve mirando a ver qué toro mejor iba para mi rodeo y creo que hoy tener 15 kilos, 13, 14, 15 kilos de promedio es muy importante, o más si haces una asignación un poquito más puntual, es muy importante. Estas asignaciones no se hicieron puntual de vaca por vaca, sino que se hicieron a nivel poblacional. Entonces, como para conclusión de la charla, apostemos al mejoramiento genético, creo que es una gran herramienta, creo que hay grandes tecnologías. Pongo fotos de Angus porque hoy nuestro mercado, más en nuestra zona, el Angus es muy fuerte.
pero creo que hay razas que están haciendo un gran trabajo, inclusive podemos hacer hasta otra charla de lo que es la parte de cruzamiento, por qué cruzar, por qué conservar unas líneas de parentales puros. En lo que respecta a esto, por ejemplo, en Brasil grandes explotaciones están trabajando, bueno, en Brasil se trabaja mucho en el oro, grandes explotaciones están conservando sus características de pureza racial con Nelor, asignado con toros Nelor, porque son rodeos puros, en los cuales conservan características de facilidad de parto en la hembra, es decir, que pueden hacer barbillona, conservan su biotipo animal, su sistema de producción, porque tienen la misma raza, pero ellos, todo su rodeo Nelor lo inseminan con Nelor, y el repaso lo hacen con razas cruzantes. Entonces pueden llegar que los terneros cola puedan pesar lo mismo que los terneros cabeza a la hora del destete, porque todo el vigor híbrido que expresa un cruzamiento lo tienen en todos los terneros que van a nacer después. Entonces estos por una cuestión de tiempo van a tener un peso y estos por una cuestión de vigor híbrido van a llegar a tener el mismo peso. Creo que son técnicas muy importantes. El tema de cruzamientos y por ahí, y aparte que ellos, la reposición que les va a quedar a ellos de hembra, en el caso que nombré de Nelor, por ejemplo, del 50% de la inseminación van a ser la mitad hembra y la mitad macho, estadísticamente siempre el 50 y 50. Entonces, le va a quedar del 50% de su rodeo que van a hacer, el 25% es hembra, del libro, y normalmente uno lo que repone es el 20-25% en un establecimiento. Entonces, van a sacar la hembra. De las vacas que se preñaron cabezas, que tuvieron buena respuesta al tratamiento hormonal, asignado con un toro de catálogo de inseminación, y obviamente las vacas más fértiles, de ahí van a sacar su reposición, la reposición perfecta. Y el resto de las hembras y el resto de los machos sale para afinar. Con lo que respecta a cruzamientos, es muy bueno hacer cruzamientos. Creo que antes hay que tener una buena planificación de cada uno de los cruzamientos. Muchos dicen, bueno, vamos a empezar a cruzar porque escuché en una charla que el vigor híbrido que me daba algún kilo más. Hay que tener una muy buena planificación por una cuestión de que yo si empiezo a hacer cruzamiento en todo mi rodeo, después no puedo hacer una retrocruza. Es decir, vamos a un caso sencillo que es el Hereford con el Angus, tengo el careta, después si tengo mi vaca careta, normalmente ¿qué hacemos? Bueno, sigo comprando el torito Angus que tenía anterior, lo sigo usando, el Hereford, y yo ahí estoy haciendo una retrocruza. Es decir, que tengo la vaca careta, donde es Angus por Hereford, la vuelvo a cruzar o por Angus por Hereford y hago una retrocruza. Esa F2 va a ser inferior a la F1 que tuvo el vigor híbrido y a sus parentales puros. Entonces yo ahí, para decir, bueno, sigo adelante con un cruzamiento, tengo que hacer una triple cruza. Y digo, bueno, meto una raza continental o meto una británica, pero que no sea ni Angus ni Hereford. Entonces, ¿qué pasa? Ahí en un rodeo comercial, llevado a la práctica, se hace bastante complicado. Porque digo, bueno, la vaca la tengo que tener allá porque tiene que ir con este toro de triple cruza. Esta que llegó a la triple, le puedo hacer una cuarta y después puedo volver a un parental puro porque barrí bastante el genoma, digamos, de los parentales puros allá atrás, entonces puedo volver y se toma como otro cruzamiento. Entonces, pero ya tengo en el campo que empezar a hacer selección de toros, selección de cada uno de mis animales, tener distintos. Entonces, operativamente es bastante complicado y lo entiendo, pero bueno, creo que es un sistema sencillo de decir, bueno, che, quiero empezar a hacer algunos kilos más y voy a empezar a cruzar, puedo hacer eso, puedo inseminar, digamos, con mi rodeo y puedo tener un cruzamiento después. Otra de las cosas importantes a la hora de decir, bueno, voy a cruzar, muchas veces te llaman, hola Seba, necesito un toro, le digo, bueno, ¿qué? No, algo así nomás para cruzar. Y si voy a cruzar, creo que tengo que tener hasta más en cuenta el tipo de vaca que tengo. Porque, o sea, no porque cruce, automáticamente voy a tener más kilos. Cuando yo cruzo, estoy perdiendo características de pureza racial, como es en el caso del Angus, la leche, como es en el caso de ciertas razas puras que tienen su característica, que digo, bueno, esta es una raza súper precoz, esta es una raza súper longeva, esta es una raza que tiene muy buena calidad de leche. Entonces, como voy a perder esas características de pureza racial, porque diga, no, quiero que tengan más kilos, entonces voy a cruzar, no va a tener más kilos porque yo pensé que iba a tener más kilos. Entonces tengo que decir, bueno, a esta raza, ¿cómo hago para hacerlo tener más kilos? Y la verdad que le falta bastante hueso a la vaca mía, entonces voy a cruzar con una raza que tenga un poco más de hueso. Obvio que no voy a poder hacer barbillona de 15, porque pierdo la característica de la pureza racial que tenía en ese rodeo. Pero bueno, teniendo en cuenta por ahí esas cosas, yo puedo, en
encarar un cruzamiento o puedo encarar otros sistemas dirigidos de reproducción que creo que nos van a ayudar mucho al productor. James Watson en el año 1953 descubrió las bases del ADN y dijo que antes pensábamos que nuestro futuro estaba en las estrellas y hoy sabemos que está en nuestros genes. Muchas gracias. ¿Una pregunta? Estas preguntas están buenas porque se nota que las tecnologías que hacía falta, que dijo Carlos en la primera charla, no llegan al productor. Entonces las tecnologías están, pero muchas veces falta eso. Eso es una tecnología que se puede hacer para rodeos comerciales, está abierta al público, se pueden contratar diferentes servicios. De hecho, la Asociación Argentina de Angus tiene un servicio que automáticamente entras en el programa de Angus Más, después pasas a madre base y después a puro controlado, obviamente siempre con asignación de padre por puro de pedigree, que podés hacer genómica a través de la Asociación de Angus, pero también hay empresas privadas que brindan el servicio de la genómica. Eso se hace muy sencillo, se pasa el animal por la manga, se sacan arriba de 60 pegas, digamos, con bulbo piloso, que se puede sacar una pinza o con la mano, se meten en un sobre, se mandan a Buenos Aires, normalmente después va a Estados Unidos, se hace la genómica y tenés tus datos de genómica, ¿verdad? No tengo acá nada, pero es muy similar a los DEPS, a los EPD, obviamente que tienen un poquito menos de confianza, por una cuestión de que no tiene animales nacidos todavía. Además, la genómica se puede hacer para terneros, para decir este lo voy a dejar para padre, no lo voy a dejar para padre. Yo no lo haría porque para mí es una herramienta nada más hoy por hoy, pero está a disposición. Mi recomendación es, lo haría yo en mi rodeo general. Si es el primer año que uno va a arrancar con una selección, y con o sea, decir, bueno, voy a fijar estos caracteres, voy a ir a través de esto y voy a empezar a seleccionar y asignar padres, y eso no lo haría. ¿Por qué? Porque todavía no tenés una consistencia y por ahí podés traer algún gen atrás, que vos, fíjate que en un rodeo comercial vos venís negro, 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 y sale una mancha. Entonces por ahí uno dice, bueno, todavía no voy a arrancar porque esa prueba va a ser muy puntual para ese animal, pero te va a dar mucha dispersión en todo el lote, entonces va a ser un poco más lo que te vas a marear que el resultado que vas a tener. Entonces por ahí yo tenía una consistencia de decir, bueno, estoy atrás de un programa genético hace 3 o 4 años que vengo seleccionando esto, vengo haciendo esto. Ojo, el programa genético lo puede llevar a cabo cada uno de los productores, teniendo en cuenta todo, por ahí todos estos datos. Lo hago porque me va a dar bastante similar entre cada uno de mis animales, porque vengo haciendo una asignación poblacional, entonces ahí me largaré un poquito más a hacerlo. Pero sí, está abierto para cualquier productor.